Bendiciones hermanos, qué maravilloso es poder alabar al Señor y aunque nosotros estamos lejos, cada uno en familia, podemos venir delante del Señor para cantar nuestras alabanzas y para decirle cuán maravilloso, cuán grande es nuestro Dios y que está en nuestro corazón, que le amamos con profundidad y que queremos seguir profundizando nuestra relación con Él. Bueno, amados hermanos, hoy tenemos nuestro último servicio del año 2020. He querido traer para ustedes un sermón, un mensaje que nos ayude a comprender un poco cómo iniciar el año que viene. Particularmente durante muchos años he sido asesor empresarial, he sido consultor de emprendedores y además como coach, life coach, he podido ayudar a algunas personas a establecer metas y poder entonces proyectarse hacia los tiempos venideros y cómo manejar las finanzas, la vida personal, la vida empresarial, cómo tomar decisiones, etcétera. Hoy, en el mensaje que he titulado Plan para un año de éxito, quiero resaltar algunos aspectos que el Señor nos ha dejado en las Escrituras en cuanto a cómo poder definir primeramente los aspectos básicos antes de llevar adelante un plan. Los creyentes necesitamos vivir de una manera ordenada. Realmente todo el mundo debería vivir de una manera ordenada, pero los creyentes en particular aún más. Nosotros no podemos vivir al día, no podemos esperar que las cosas sucedan al día, sino que debemos trabajar, debemos estudiar y debemos prepararnos para las generaciones y para los tiempos futuros. Nosotros necesitamos entonces comenzar a ahorrar, necesitamos comenzar a leer, comenzar a estudiar, para entonces ver cosas suceder en nuestra vida, como les estoy diciendo, tanto el año que viene como en los futuros años. Muchos cristianos se han frenado, han dejado de hacer planes, tratando de ver improvisadamente éxito en su vida, en sus familias, en sus relaciones interpersonales, y por supuesto, este año está terminando y estos cristianos que no están acostumbrados a planificar, pues están llegando a un año probablemente con algo de frustración, con algo de tristeza, con algo de confusión, porque no hicieron lo que debían hacer. Yo espero que en este mensaje de hoy usted pueda tomar ciertas bases para vivir un año diferente, para comprometerse a tener un año diferente, y para ello quiero que leamos un pasaje bíblico. Antes de esto voy a dar una breve introducción porque el asunto de los años que van pasando, que van terminando, nosotros tenemos que entender que es una situación de ciclo. Nosotros vivimos en ciclo, nuestro ciclo, el día tiene 24 horas, entonces tenemos 24 ciclos de 60 minutos al día. Tenemos 7 ciclos, o sea, 7 días en una semana, tenemos 30 días o 30 ciclos en un mes y tenemos 365 ciclos al año, resumidos en 12 meses, que tenemos entonces 12 ciclos mensuales. Esto es para comprender que nosotros como cristianos no celebramos el año nuevo. Nosotros sencillamente está pasando de un mes a otro, pasamos de diciembre a enero, y en este cierre de ciclo contable, cierre de ciclo financiero, uno trata entonces de ver qué cosas hicimos, qué cosas no pudimos hacer, por qué no pudimos terminar algunas metas que nos planteamos, y entonces en esta apertura a un nuevo ciclo nos proyectamos hacia nuevas cosas que queremos ver pasar. Entonces cuando cada año llega a su fin, está terminando los ciclos, siempre nos vienen a la mente algunas preguntas, algunas cosas que tenemos en nuestra mente como ¿cómo me fue este año? ¿Cuántas metas conseguí? ¿Alcancé cada una de las metas que me propuse? Fíjense que son preguntas usuales que nosotros tenemos al final del año, aunque a veces no nos gusta que nos las digan, pero por otro lado, también tenemos algunas frases que entonces hacemos parte de nuestra vida y que son como deseos o como resoluciones que vamos tomando y comenzamos entonces a decir, bueno, este año me fue en tal área así, así y tal, pero el año que viene yo voy a comenzar a adelgazar, el año que viene voy a ponerme más fuerte, o el año que viene voy a terminar el título, o el año que viene voy a conseguir tales o cuales metas. Voy a emprender porque el año que viene sí realmente me voy a casar, porque el año que viene realmente sí voy a alcanzar las metas financieras que tengo. Esta realidad, hermanos, es que la mayoría no cumple lo que promete, sobre todo en las resoluciones que son del 31 de diciembre. Terminan ese 31 de diciembre
haciendo una especie de resoluciones y metas. Entonces dicen, yo declaro que este año voy a hacer tal cosa, pero estos deseos no se hacen realidad porque no se cumplen como meta, no se han establecido como meta en la vida de las personas, y estos deseos al final del camino mueren antes incluso de nacer. La realidad entonces es que la mayoría no cumple con las promesas y las resoluciones. Ahora, muchos creyentes realmente no saben cómo definir metas. Muchos creyentes no saben la importancia y la relevancia de establecer metas para su vida. Algunos de los creyentes, lamentablemente, como les dije al principio, van viviendo una vida improvisadamente, día a día, y esto es un desorden que al final del camino explota. Un desorden que explota en el matrimonio, explota con los hijos, explota en el negocio, explota en la educación, porque al no tener un plan, al vivir improvisadamente, las cosas no salen bien. Y a muchos cristianos no les gusta, no, yo espero que Dios o que el Espíritu Santo me guíe, pero no es lo que Dios nos está estableciendo en su palabra para poder vivir. Fíjense entonces que lo primero que nosotros debemos hacer como cristianos al terminar un año es poder hacer una evaluación de nuestra vida, y esa evaluación del año que está terminando es poder darle gracias a Dios porque hasta acá nos ha traído el Señor, hasta acá nos ha ayudado, hasta acá nos ha provisto, y a pesar de las situaciones difíciles y duras que podamos haber vivido durante este año, Dios ha querido que nosotros estemos vivos y que tú hoy estés viendo este video. Una vez que yo tengo un poco más de 20 años, un par de décadas asesorando empresas, como lo he dicho al principio, pues me ha llevado entonces a hacerme experto en algunas áreas de planificación, y esto también me permite tener ciertas estadísticas de la cantidad de personas, emprendedores y empresas que no terminan cumpliendo las metas establecidas o los deseos establecidos por una falta de planificación. Hoy no vamos a hablar de planificación estratégica, usted no se preocupe porque vamos a utilizar la Biblia como principio fundamental, pero sí hay algunas cosas que yo quiero que tú puedas escribir para que puedas desarrollar un plan para tener éxito el año que viene. Algunas de las características entonces que usted tiene que conocer es que para que un plan tenga éxito, usted necesita primero tener definido un propósito. Ese propósito de vida te va a ayudar a tener una visión, no solamente para el año que viene, sino una visión a largo plazo, y esa visión te va a llevar a poder establecer metas sencillas que son las que vas a cumplir el año que viene. ¿Ok? Hoy voy a hablar un poco acerca de esto. Como seres humanos y como creyentes, pues nosotros debemos recordar que Dios es el principio de todo, y que entonces en este plan estratégico nosotros tenemos que invitar a Dios a ser parte de nuestro plan. Y esta prioridad entonces inicia sabiendo que Él ha asignado un propósito para ti y para mí. O sea, Dios no nos ha creado por casualidad. Y esto se lo digo a los hermanos que no creen en la planificación. Dios no ha sido improvisado. Dios nos ha creado, nos ha diseñado de una manera maravillosa, y nosotros tenemos que aprender justamente de esto. Fíjense que la mayoría de ustedes, y yo lo sé, independientemente de que te conozca o no, lo sé, porque ya tengo muchos años en esto, sé que no debes conocer cuál es el propósito de tu vida. Muchas personas van caminando por allí y resulta que se sienten solos, se sienten tristes porque a pesar incluso de ser creyentes, pareciera que no tuvieran significado ni sentido en su vida. Entonces, voy a comenzar con lo que es el propósito. Hay una pregunta fundamental. Ya les dije entonces, para hacer un plan estratégico debes tener una visión, y para tener una visión primero debes conocer tu propósito de vida. La pregunta fundamental para iniciar este plan para el año que viene es: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y antes entonces de nosotros iniciar, por favor recuerden, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 14, pero quiero que podamos orar para que Dios nos guíe, para que su Espíritu Santo nos ayude a comprender su propósito, para que nos ayude a poder definir algunas metas, algunos objetivos para el año que viene. Y una vez entonces que hayamos orado,
Vamos a leer directamente lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33, y le pido entonces al Señor que sea el protagonista de esto. Oremos por unos minutos. Amado Padre Celestial, bendito Creador, queremos venir delante de tu presencia para poner este sermón, este mensaje a tus pies. Sabemos, Señor, que nosotros somos unos seres humanos imperfectos, todos. No podemos tener el control absoluto de todas las cosas, pero sabemos también que tú has tenido misericordia y fidelidad para con nosotros. Quiero pedirte, mi amado Señor, que tú nos guíes durante este tiempo, que tú nos muestres a través de tu bendita palabra y de tus principios en ella establecidos, qué es lo que necesitamos saber para caminar en pro del propósito que tú has establecido para nosotros, y que el año que viene podamos tener una vida diferente, Señor, que podamos tener metas claras, que podamos alcanzar sustanciosamente aquellas cosas que tú tienes preparado para nosotros. Te pido pues que seas tú el protagonista de esto, Señor, porque sin ti nada somos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, leamos entonces Lucas y luego pasemos a compartir algunos puntos que tengo para ustedes. Dice en la Biblia textual 4, caminaban con él grandes multitudes y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz, dice el Señor, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene cómo terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento, no pueda terminar, y todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a hacer alguna contra otro rey, no se sienta primero a deliberar si se puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada o a mensajero y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Vamos a entrar en contexto porque va a ser clave que nosotros podamos definir dentro del contexto lo que el Señor está tratando de darnos acá en su bendita palabra. Este muy seguramente fue el último viaje que tuvo el Señor Jesús a Jerusalén. El tiempo era para celebrar la Pascua y seguramente iban muchas personas como en procesión en peregrinación hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, y por supuesto muchos de ellos estaban siguiendo a Jesús. Algunos ya sabían que Jesús era el Mesías, pero lo habían visto más como un Mesías político. Entonces, algunos de ellos seguramente lo estaban siguiendo porque iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. El Señor iba a celebrar la Pascua con sus discípulos en este último viaje a Jerusalén antes de su crucifixión, y algunos tal vez estaban pensando que Jesús se iba a proclamar rey y que iba a empezar todas las manifestaciones contra Roma, porque había profecías bíblicas del que Mesías iba a llegar e iba a liberar a Israel de la opresión, iba a liberar a Sión, la ciudad santa, o sea, Jerusalén. Y estas profecías estaban en la mente del pueblo, solamente que los judíos las estaban viendo de una manera equivocada. Estaban esperando a un Mesías con una espada y que fuera y le quitara la cabeza a los romanos y los liberara de los romanos. Y entonces, en este contexto, mientras que van a la Pascua, a celebrar la Pascua a Jerusalén, Jesús comienza a darles un discurso para aquellos que los estaban siguiendo y que pudieran entonces ellos reflexionar sobre lo que significaba estarlo siguiendo. Fíjense que Lucas dice allí que él se volvió, o sea, él se volteó a ver los que lo estaban siguiendo, y entonces el Señor les dice en ese momento, utilizando, por cierto, lenguaje maravilloso, hebraico, de hipérboles, de exageración, de metáforas, y esto lo vamos a estar viendo, dice entonces el Señor que necesitaban cada uno de ellos aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a los hijos, incluso su propia vida, porque si no, no podían ser sus discípulos. Acá hay un
asunto muy interesante que debemos revisar, porque todos los judíos, o la gran mayoría de judíos, cumplían con los rituales de la ley judía, de la Torá, y por supuesto a nivel del punto de vista religioso. Ellos siempre hablaban de Dios, ellos pedían milagros, pero ellos realmente no tenían una relación con Dios. Y quiero que usted pueda comprender que no hay mayor diferencia entre muchos cristianos y muchos creyentes y los religiosos actuales. No había mayor diferencia. Aquellos seguían a Jesús porque les daba de comer, porque hacía milagros, porque los sanaba, pero no realmente lo amaban. Y lo que el Señor está diciendo acá a través de una hipérbole, en el término en griego misos, es una figura retórica, una figura gramatical de exageración, que lo que realmente Jesús quiere enseñarnos es que hay que amarlo a Él por encima de nuestras relaciones interpersonales. Evidentemente está utilizando allí un recurso literario. El Señor no quiere que tú dejes de amar a tu papá, que dejes de amar a tu mamá, que dejes de amar a tus hijos para amarlo más a Él. No, Él no está diciendo que dejes de amar. Él lo que está diciendo de una manera exagerada es que tienes que amar más a Dios que a tus otras relaciones personales. Esto tiene que ser una decisión personal de cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero decirte algo que es bien importante. Mi esposa debe amar más a Dios que a mí. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, y tiene que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios lo establece en su palabra. Él debe ser el centro de mi esposa, no yo. Él debe ser el fundamento de la vida y de la fe de mi esposa, no yo. Yo soy solamente un ser humano. Pero en medio de esto, en lugar de a mí darme celos o envidia, hermanos, para nada, a mí me da tranquilidad y paz que mi esposa ame al Señor más que a mí. ¿Por qué? Porque mientras ella más ama a Dios, más me va a amar a mí también. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros seguimos y caminamos con Cristo. Comprendemos entonces que lo que el Señor nos está hablando de aborrecer es que no pongamos a nuestros familiares y nuestras relaciones interpersonales como ídolos en nuestra vida. Cuando usted entonces comienza más a amar a Dios que a tu propia vida, entonces tú te estás sometiendo al señorío de Cristo, te estás sometiendo a Él, estás dejando que Él sea realmente tu Señor, y esto va a ser, por supuesto, de gran bendición y de gran beneficio para tu vida. Jesús dice en este pasaje que acabamos de leer, que ya vamos a leer todo el pasaje nuevamente para comparar algunas cosas, pero Él dice 3 veces, dice, no puede ser mi discípulo. Da una explicación y dice que el que no ha hecho lo que Él ha explicado antes, no puede ser su discípulo. Y aquí lo que el Señor nos está aclarando es que hay condiciones que tener o pagos que hacer, o sea, el precio para ser un discípulo de Cristo. No solamente era como aquellos que estaban detrás de Él yendo, creyendo que Él iba a ir a conquistar Jerusalén, sino que no era solamente algo ocasional o pasajero, sino que ser discípulo implica mucho más que seguirlo, que caminar por el terreno, o que decir como muchos de nosotros, yo soy cristiano, ¿verdad? Solamente decirlo pareciera que fuera suficiente, y Jesús nos va a dar una lección con respecto a esto. Yo sé que usted estará pensando, ¿qué tiene que ver esto con el plan para el año que viene? Bueno, les he dicho en varias oportunidades a la iglesia, y a aquellos que lo van a escuchar por primera vez, que hay diferencias entre ser creyente y ser discípulo de Cristo. Hay diferencias, hermano. El creyente cree en Cristo, sí, eventualmente cree que Él es el Mesías, cree que es Dios hecho hombre, cree que nació de una virgen, cree que vivió de una manera perfecta sin cometer pecado, y también cree que murió y cree que derramó su sangre para el perdón de los pecados, y además de eso cree que resucitó a los muertos. Eso nos hace creyentes a todos, pero ser discípulo va más allá que solamente creer esto. El creyente, hermanos, es como un religioso que cumple rituales. Viene el domingo, ora o reza, va a la iglesia y todas esas cosas que se hacen desde el punto de vista ritual, pero no tiene intimidad con Dios.
no conoce a Dios realmente, no puede decir, conozco la fragancia de Dios. El discípulo, por el contrario, mi hermano querido, ama a Dios y vive conforme a los principios que Dios estableció en su palabra. El propósito que tiene Dios para la vida de cada persona es que lleguen a ser hijos y discípulos de Cristo. Este es el propósito, hermano, que tenemos todos los seres humanos, y de allí entonces nosotros vamos a partir la construcción de nuestro plan de éxito para el año que viene. Cuando nosotros entonces comprendemos este propósito de vida, que no solamente es para un año, sino que es el propósito de vida, o sea, para toda tu vida y para toda mi vida, entonces a partir de ese propósito podemos comenzar a vislumbrar una visión para el año que viene. Bueno, yo el año que viene quiero que al 31 de diciembre ver cumplidas tales y cuales cosas que van unidas al propósito bendito que Dios tiene de ser sus hijos y por supuesto de ser sus discípulos. Hermanos, hay una realidad y hay una verdad. Usted solamente va a tener plenitud, va a sentir plenitud cuando usted está haciendo lo que Dios ha determinado que usted haga. Sin embargo, aunque Dios lo ha determinado, Él no va a forzarlo a usted a que usted cumpla con el plan de Él, sino que todo lo contrario, Él va a dejar que usted en su libre albedrío pues vaya desarrollando su propósito. Ahora bien, como ya definimos el propósito, vamos entonces a 4 metas que yo he escrito para el año que viene, una vez que entonces sabemos que nuestro propósito es ser hijos y ser discípulos, y la mayoría de nosotros pues somos hijos, algunos de nosotros somos discípulos, el punto es que todos seamos hijos y estemos seguros de eso, y todos seamos discípulos y comencemos a vivir de esa manera. He establecido 4 metas que espero que puedan ayudarte para lo que es el plan del año que viene. En el versículo 26, regresamos entonces un paso atrás, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amar a Dios, como ya lo había comentado antes, debe estar por encima de amar al resto de las personas, de los seres humanos. Y como también lo había dicho, no es quitando el amor a otros, sino es conociendo más a Dios. Escúcheme bien. Cuando usted tiene una vida devocional, cuando usted estudia las Santas Escrituras, cuando usted vive una vida de oración, de alabanza, de oración a Dios, cuando usted comparte su fe con otras personas, usted comienza a conocer más a Dios. ¿Sabe por qué la mayoría de los religiosos no conocen a Dios? ¿Por qué la mayoría de los religiosos suenan tan vacíos? Es muy sencillo, hermano. Porque no conocen a Dios. Sencillamente porque no leen su palabra, sino que van de domingo a domingo. Van al servicio o al culto de domingo a domingo, pero de lunes hasta el sábado no abren la Biblia, no tienen un tiempo de devoción, de intimidad con Dios, no tratan de meditar acerca de los principios que Dios ha establecido, no habla con otros cristianos sobre lo que está pasando en la vida de otros cristianos para poder aplicarlo en su vida, y tampoco comparte la fe con aquellos que no son creyentes. Esta persona, por supuesto, puede ser que sea salvo, pero definitivamente no es discípulo. Entonces esta primera meta es que usted ame a Dios por encima de los demás, y por supuesto esta meta de amar a Dios más el año que viene implica leer más la Biblia, implica estudiar las Escrituras, meditar en la Biblia, tener tiempos de oración, tiempos de adoración, tiempos de alabanza al Señor, tiempos de compartir la palabra. Quiere decir que entonces usted tiene que establecer disciplinas espirituales para el año que viene. Debe dejar de ser un improvisado, dejar de leer la Biblia por cualquier parte, o orar solamente, como dicen algunos que solamente oran. Eso no está bien, eso no es sano para tu vida espiritual. Mientras más conoces a Dios, más llegas a amarle definitivamente y lo anhelas mucho más. Ahora, la segunda meta para el año que viene está en el versículo 27. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí viene la segunda advertencia de no poder ser el discípulo de Cristo. El Señor está diciendo acá un texto que podemos verlo de una manera metafórica y también lo podemos ver de una manera literal. ¿Ok? Metafóricamente, cada uno de nosotros, de los discípulos, cargar su cruz significa llevar los problemas del día a día, los problemas familiares, personales, profesionales, económicos, espirituales, incluso ministeriales.
llevarlos cada día y no huir de esa cruz. Tener esas luchas, pero no es huir de la situación, ni mucho menos obviar la situación, sino hacerle frente, y eso significa cargar la cruz. Esa es la parte metafórica. Ahora, desde el punto de vista literal, hermano, el discípulo, a medida que va creciendo, va tomando la convicción incluso de que eventualmente va a tener que dar su vida por Cristo. Va a tener que afrontar las disputas, los señalamientos, las persecuciones e incluso el martirio por Cristo, sin huir. Esto, hermano, tenemos nosotros entonces que comprender que para el año que viene, una de las metas que el Señor quiere para nosotros es que aprendamos a que las situaciones que estamos viviendo son reales y que Cristo está con nosotros. Algunas personas que son simpatizantes del Evangelio, les digo así con cariño, vienen a la iglesia, se congregan, pero quieren todo chévere. No quieren esfuerzo, no quieren compromiso, no quieren tener que encontrarse con Dios diariamente, porque piensan que Dios es como una especie de amuleto o como una especie de genio de la lámpara, que definitivamente el verdadero discípulo de Cristo no acepta y no admite, porque el discípulo de Cristo sabe que Dios es el Señor Todopoderoso. Ahora fíjense que los versículos que acabamos de leer, 26 y 27, dice el Señor Jesús a quienes le estaban oyendo. Recordemos que había un montón de personas que le estaban siguiendo. Ellos debían entender estas verdades. Entonces, ellos tal vez decían, bueno, vamos a elegir a Jesús como rey, pero era él el que tenía que elegirlo como rey, era él el que tenía que asumir la responsabilidad, y Jesús les dice, hey, ustedes si quieren ser mis discípulos, o sea, si quieren ser parte de mi reino, ustedes tienen que abandonar el amor, la idolatría a sus seres queridos, y ustedes tienen que dejar de culpar a otros, y ustedes tienen que dejar de huir de los problemas y comenzar a vivir una vida conforme a mis principios. Hoy, por supuesto, esto que estamos leyendo nos lo dice el Señor a nosotros. Tú y yo debemos decidir, hermano, no ser religiosos a medias, sino ser verdaderos creyentes. Voy con una tercera meta. El Señor entonces en los versículos 28 al 30, que voy a leer a continuación, nos da esta tercera meta, que es terminar tu vida como discípulo. Él dice, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminar, y todos los que vean comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. Fíjense, el término torre que aparece allí, en algunas palabras dice, en algunas Biblias dice edificio, el término es purgos. Esto no es un edificio como el que nosotros conocemos hoy día. Este edificio, este purgos, es una torre de atalaya, es una torre que sirve para ver la venida de los enemigos, o eventualmente este purgos pudiera ser como una especie de mini palacio, de mini castillo, de la parte de seguridad del castillo del rey. Entonces, tenemos que entender el contexto de que Israel había sido, bueno, batallado con Moab, con Edom, con los amonitas, con los hititas. Israel había pasado varias situaciones, pero en los últimos siglos había sido invadido por los persas, había sido invadido por los babilonios, había sido invadido por los romanos, que eran quienes estaban en el tiempo de Jesús. Entonces el Señor les está diciendo que no podemos comenzar a construir una torre de seguridad. ¿Quién construye una torre de seguridad? Un rey que está seguro, que tiene fuerza, que tiene economía, que tiene soldados. O sea, no puedes comenzar a construir una torre de seguridad haciéndote ver que estás más seguro que los demás ante los países que están cerca de ti, y resulta que después no puedes terminar la torre. ¿Por qué? Porque ahí sí se van a burlar de ti tus enemigos y te van a invadir. Y es lo que el Señor les está diciendo a aquellos que lo vienen siguiendo, y es por supuesto lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy sobre lo que significa ser discípulo. Y quiero decírtelo con más claridad todavía y con mucho amor, porque es importante que lo sepas. Cuando alguien toma la decisión de llegar hasta el final con Cristo, o sea, de morir como discípulo de Cristo, quiere decir que debe procurar ese compromiso de llevarlo adelante hasta el final. Así de sencillo. O sea, yo decido ser discípulo de Cristo no es mientras me está yendo bien, no es mientras tengo economía, mientras estoy casado o mientras mis hijos están en casa
o mientras tengo un trabajo y un empleo fijo, o mientras no tengo buena salud. No, hermano, ser discípulo significa que desde hoy, desde el día que usted ha creído en Cristo, hasta el día que usted muera, se ha comprometido con seguir adelante. O sea, vas a tener caídas, pero no vas a renunciar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo allí en esta enseñanza. Muchos lamentablemente abandonan el cristianismo porque terminan comportándose de una manera inadecuada, porque piensan que les está yendo mal, que les debería ir mejor, que deberían tener mejor economía o que no deberían haber caído en una situación de salud. Pero resulta que Cristo debe estar en nuestros corazones y es quien debe regir nuestra verdad. La última meta, hermanos, la tenemos nosotros acá, la podemos ver en el versículo 31 al 33. Quiero leerlo para que entonces podamos definir un poco el asunto. Dice: ¿o qué rey que marcha a hacer una guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10.000 soldados, por supuesto, al que viene contra él con 20.000 soldados? Y si no, estando todavía lejos el que viene con los 20.000 soldados, envía una embajada o mensajero y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Fíjense, quiero aclarar varios contextos aquí, porque a veces lo leemos rápido y no comprendemos muy bien lo que quiere decir acá el Señor. Seguimos hace 2000 años atrás para que entendamos el contexto. Cuando un reino venía a sitiar otro, bueno, quiero tener este país, quiero que ahora sean mis súbditos, mis vasallos. Entonces aquel rey venía con grandes potencias, con mucho ejército, con muchos caballos, con muchas hordas salvajes, a poseer al otro reino. Entonces, el país más débil, o sea, el que estaba a punto de ser invadido, tenía que ver cómo venía el rey, y entonces él tenía que tomar una de dos decisiones: o me rindo o salgo a la lucha. Era permitido. Si salía a la lucha, era automático, hermano. Cuando un pueblo iba a ser invadido por otro y salía a la lucha, iba a ser asesinado el rey, todo el ejército y probablemente la mayoría de los hombres de esa comunidad, e iban a quedarse con las vírgenes, con los niños, con las niñas, para llevárselos a sus reinos y formarlos allá como súbditos. Eso era casi inminente. El segundo punto es que si se quería rendir, entonces tenían que mandar un emisario, un mensajero, con una banderita, de ahí viene la famosa banderita blanca. En aquel tiempo no era la banderita blanca, pero era un mensajero que decía: bueno, vengo de parte del rey tal, sabemos que tú vienes, que no vas a poseer, venimos a condiciones de paz. El término condiciones de paz viene desde hace muchos siglos, milenios atrás. Esto ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? El rey que estaba invadiendo, que el poderoso, terminaba perdonándole la vida al rey, a quien estaba venciendo, y le perdonaba la vida al ejército, y le perdonaba la vida a todo el pueblo. ¿Ok? Entonces, esa era la alternativa, pero ahora te asumía este reino, ahora tú eras parte de ese reino, que fue lo que pasó, por ejemplo, con los romanos. Este rey entonces ahora pasaba a ser vasallo. Estos pueblos pasaban a ser vasallos. Vasallos no son esclavos. Vasallos son pueblos que tenían que pagar impuestos, que ahora tenían la bandera del país que los había invadido y que les había ganado, tenían que pagar impuestos, tenían que honrar al rey, tenían que cumplir con todas las normas y las regulaciones de este nuevo reino. Esto es ser vasallo. Quiero que podamos comprender un poco lo que el Señor está diciendo acá, y ahora voy a utilizar un poco la metáfora de lo que el Señor quiere que nosotros utilicemos, porque lo que Cristo nos está enseñando allí es que el vasallo, para entonces poder entender las condiciones de vasallaje, se llama de esta forma, el término correcto, entonces decía: bueno, yo vengo a proponer la paz porque mi rey lo está proponiendo, y entonces el rey ganador decía: perfecto, voy a entrar. El rey tenía que irlo a esperar, el rey victorioso entraba victoriosamente, el pueblo lo esperaba y le aplaudía, y acto seguido, entonces él comenzaba a ser el nuevo rey, y gobernaba desde donde vivía, y dejaba un gobernador allí, un procónsul en el lugar. Pero el reino que había sido vencido tenía que pagar en especies al nuevo rey. Tenía que darle todas las riquezas que tenían vigentes en el momento, y además de eso, tenían que procurar pagar lo que el rey dijera. O sea, el rey decía: bueno, vamos a subir los impuestos a 100%, entonces todo el mundo tenía que pagarle al rey el 100%, porque si no venían y los destruían. Cuando el Señor está diciendo esto, mis amados hermanos,
El mensaje es sencillo. Nosotros cuando queremos ser discípulos de Cristo, debemos dejar de amar el dinero y las cosas materiales y amar nuestra vida. Porque ¿qué hacía el rey? Pagaba al rey que había invadido para que les perdonaran la vida. Me estoy explicando, o sea, se desposeían de las cosas materiales y le daban importancia a lo que es la vida del ser humano. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Debemos nosotros dejar de lado el amor, la avaricia por el dinero, por las cosas materiales, dejarlo de lado y darle la prioridad a nuestro Señor, si realmente es nuestro Señor. No es posible que muchos cristianos piden a Cristo un trabajo y terminan trabajando tanto que no se congregan, no hacen los estudios bíblicos, no se reúnen para los discipulados, y resulta que entonces después vuelven a caer en más situaciones y más problemas, y no se han dado cuenta de que Dios los está bendiciendo desde el punto de vista material, y resulta que entonces ellos están poniendo como su nuevo Dios a Mamón, como dice el Señor también en el Evangelio de Mateo. Él quiere que nosotros renunciemos al amor de las cosas materiales y comenzamos entonces a poner a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Rey. Fíjense algo muy interesante en esto, y termino con esto. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. El Señor no quiere que tú vengas y traigas a la iglesia todas tus posesiones y vendas tu carro y vendas tu auto y tus casas. Eso no, eso es un mal mensaje. El Señor lo que quiere es que tú no ames tus posesiones más que a Él. Que tú termines aborreciendo a Dios, lo termines poniendo en segundo lugar. Para terminar, quiero resumir lo que he llamado plan para un año de éxito. Primero, tu propósito. Nuestro propósito es ser hijos de Dios y discípulos de Cristo para toda nuestra vida. Si tú no has dado el paso de ser hijo de Dios, yo te voy a explicar en minutos lo que eso significa. Y si tú eres creyente, debes entonces dar el paso a ser un discípulo comprometido con Cristo por toda tu vida. Y también entonces hemos señalado 4 metas, las voy a resumir. 1, amar a Dios más, o sea, conocerlo más por encima de otras personas, acudir a un discipulado, acudir a los estudios bíblicos, crecer en tu tiempo de devoción con el Señor, con tu tiempo de admiración al Señor, de alabanza y adoración a Dios. Esto va a hacer entonces que tú crezcas en tu amor hacia Dios. 2, segunda meta, cargar tu cruz diariamente sin huir, sabiendo que tienes cosas que vencer, sin huir para el año que viene. 3, comprometerte a ser discípulo a pesar de las circunstancias, o sea, tú decir, voy a ser discípulo, a pesar de mi salud, de la economía, de lo que pase en el mundo, yo decido seguir adelante, no importa lo que sea. Y esto tiene que ser un compromiso que debes cumplir hasta el 31 de diciembre del año que viene. Y 4, renunciar al amor y dependencia de lo material, poner el peso de lo material donde va y entregar tu vida a Cristo para que sea tu Señor diariamente y no solamente los domingos. Quiero hablar contigo, que tal vez hoy es primera vez que escuchas esto, de ser hijo y ser discípulo de Cristo. Ser hijo significa que has aceptado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Dios dice que aquel que acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que cree que murió por él en la cruz del Calvario, Dios lo adopta como un hijo legítimo al cual puede estar seguro de acercarse al trono del Padre porque ha recibido perdón, salvación y vida eterna. A ti, que eres creyente y que tal vez crees ser discípulo, pero te estás dando cuenta de que no tienes tanto compromiso, entonces el ser discípulo implica, por supuesto, ir a un discipulado y comenzar a conocer la doctrina de Dios y comenzar a caminar desde el punto de vista de las Escrituras con el Señor. Quiero orar por ti, aquel que quiere ser hijo de Dios a partir de este momento, porque dice la palabra que cuando nosotros creemos en Cristo como Salvador, viene su Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a ser creyentes sólidos que van creciendo y que después pueden convertirse en discípulos de Cristo. Pidámosle al Señor Jesús que venga y que perdone tus pecados. Imagínate, maravilloso que comiences el año que viene de una manera espléndida, guiado de la mano de nuestro Señor, de nuestro Dios y nuestro Salvador.
Después quiero orar por aquellos discípulos de la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad y de nuestros amigos que nos están visitando. Porque nuestro anhelo como iglesia es que tú ames más a Dios, que te apasiones más por el Señor y por las cosas de Dios y que puedas entonces también ser testigo, testimonio, proclamador del amor de Dios que tiene hacia el ser humano. Oremos, hermanos. Padre amado, bendito Dios y Salvador, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu santa y tu bendita palabra. Quiero pedirte, Señor, que hagas vida en nuestro ser cada uno de estos principios y que nos enseñes, Señor, a ser discípulos más allá de ser solamente creyentes. Quiero pedirte que tú toques el corazón de aquellos que no te conocen y que por primera vez hoy están escuchando acerca de tu mensaje y de tu salvación. Quiero pedirte que tú toques sus corazones, Señor, y que a través de este servicio ellos puedan entender cuánto les amas y que cuánto les has esperado para que ellos hoy puedan dar su vida para ti. Y a ti te digo, hermano, ora conmigo esta oración si quieres recibir a Cristo en tu corazón. Amado Señor, te doy gracias porque hoy sé que soy un pecador y que mi pecado lo has pagado tú en la cruz del Calvario. Te pido perdón, te pido que vengas a vivir a mi corazón. Hazme la clase de persona que quieres que sea. Acepto, Señor, que tú seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, yo te pido que tú tomes el corazón de aquellos que han orado de esta manera y que tú puedas hacerte real en sus vidas, Señor. Y ahora quiero pedirte por aquellos que son creyentes y discípulos, que tú, Padre, hagas ver la importancia de que ellos puedan tener como propósito el conocerte más, el estar más cerca de ti para poder ser discípulos reales que crezcan, Señor. Te pido que no solamente estas 4 metas, sino todas las metas que tú tienes para cada uno de ellos puedan hacer la realidad durante el año que viene, Señor, durante el 2021. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, y tú eres digno de la gloria, de la alabanza, de la adoración. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por participar. Vamos a tener una última alabanza. Le pedimos al Señor que bendiga durante todo este tiempo. Recuerda que va a salir un enlace allí para que te puedas conectar por Zoom. Al terminar la alabanza, concéntrate en la alabanza, disfruta de la letra, disfruta de comunicarte con el Señor y antes de terminar va a haber un botón para que le des clic, vas directamente a Zoom, donde vamos a estar esperando para tener un tiempo de coinonía y compartir un poco, porque tenemos que orar además de esto, porque nos vamos a ir ya a un nuevo año. El Señor te bendiga y recuerda que Dios es bueno y para siempre es su bendita misericordia.